el profeta y apóstol Carlos Flores. Y quería pues colocarlo acá. Estamos tratando de llegar y de colocar. Aquí está mi amado profeta Carlos Flores. Bendiciones. Bendiciones. Colombia. Barranquilla, ¿verdad? Barranquilla. Barranquilla, Colombia, sí, señor. Estamos escuchándole. Le bendecimos de manera sobrenatural y quiero bendecir a todos los amigos que se conectan a través de esta página y que nos ayudan a compartir la misma para que otros salgan sumamente edificados en este día, esperando en el Señor que el Espíritu de Dios ministre, imparta y que podamos ser canal de bendición a todos los que se enlazan, más en un tiempo como el que estamos viviendo, podamos funcionar en nuestra asignación de la manera correcta para edificar el cuerpo de Cristo, teniendo en claro que cada manto ministerial que el Señor os ha dado es para edificación del cuerpo, a fin de ser perfeccionados en Cristo. Así que vamos a agradecer a todos los que están viendo esta transmisión, que nos ayudan a compartirla y así poder ser canal de bendición a todo el que entra dentro de este altar, porque esto es un altar cibernético, amigo. Esto es un altar cibernético. Las redes sociales se han convertido en altares a las naciones, altares de bendición, porque sabemos que hay altares satánicos, altares de hechicería, de brujería, pero este es un canal de altar de bendición, el altar correcto, el que tiene las llamas del poder del Espíritu Santo, amigo. Así es, mi apóstol, así es, y creemos que, bueno, es el momento y la oportunidad para que todo aquel que esté ahí vaya retroalimentando esta información y sepamos que estamos conectados y que hoy estamos haciendo este enlace con el objetivo de poder bendecir, y creemos que las iglesias no fueron cerradas, al contrario, cada hogar se ha convertido en una iglesia más con nuestra familia, apóstol, y que podamos bendecir en este momento pues a cada uno. Pero yo quisiera, apóstol, hacerte una pregunta de pronto para los que nos están sintonizando ahí y el cual pues aún todavía no te conocen. ¿Quién es Carlos Flores? ¿Quién es Carlos Flores? Bueno, humilde puertorriqueño, nacido en una ciudad llamada Ay Bonito, Puerto Rico, de dos padres hermosos, Juanita Rivera y Carlos Flores Pagán, una hermana, Jennifer, y casado, oigan esto, con la mujer más hermosa que ha dado la tierra, Edita Suárez, dos niñas hermosas. Hoy por hoy, pues, aunque todavía somos jóvenes, porque todavía me siento joven, con 45 años de edad, pues Dios nos ha dado el privilegio de dirigir la red profética Vida Abundante, el cual tenemos unas 12 iglesias nacidas de vientres, iglesias hijas, y unas 22 iglesias afiliadas a través de las naciones. Conte, tenemos una iglesia hija en Bogotá, Colombia, con nuestra hija Berenice. Ahí estamos situados, una hija que amamos, que es de gran bendición, y hemos podido ir ya unas 7, 8 veces a Bogotá, iglesias en República Dominicana, Puerto Rico, California, en Miami. Bueno, Dios, la verdad, estamos haciendo un trabajo en el Señor sumamente satisfactorio. Nos sentimos en verdad privilegiados, alegres, y aparte pues tenemos Nación de Fe República Dominicana bajo la cobertura de nuestro papá espiritual, el apóstol Rafael Mojica. Estamos aquí para bendecir. Aparte de eso, pues presidente de la Escuela Profética 2020, una escuela que está siendo de gran bendición, edificando en lo que es el presbiterio profético para entender una mejor magnitud lo que es la profecía y lo que son los fundamentos proféticos dentro de la iglesia. Y ahí me gustaría luego, pues, mientras va transcurriendo esta transmisión, poder hacer más énfasis. Quiero en verdad bendecir a los que se están conectando y a aquellos que nos ayudan a compartir esta transmisión. Sí, amado, seguimos. Sí, mi amado, bueno, ahí los que están conectando, se ve que las personas están iniciando, están conectando. Republicale, dale manito arriba, dale like. Queremos tener una estadística de las personas que se están conectando con el objetivo de mirar de qué manera estamos entrando y bendiciendo pues a la familia y a las casas que nos están viendo a través de esta plataforma Facebook Live. Hoy pues se nos adelantó, yo creo que las bendiciones
Este es profético, apóstol, tú que te mueves en lo profético te darás cuenta de esto. El estar programado quizás para un tiempo, pero ese tiempo fue adelantado para un tiempo que aquí en Colombia, pues prácticamente tenemos las 6 de la tarde, 7 de la noche en República Dominicana, y se nos adelantó el tiempo. Las personas quizás estaban, ay, que nos tocó correr para conectarnos de inmediato, pero bueno, así será la venida del Señor. En un momento, un abrir y cerrar de ojos. Nosotros tenemos un tema interesante para los que están con nosotros conectados, y es lo que veníamos haciéndole énfasis, pues prácticamente en todo lo que era la parte de publicidad, y es la ignorancia. Y le colocamos la ignorancia como el peor enemigo. O sea, el problema más grande que puede existir dentro de una población es tener esa palabra amarrada a nuestras vidas y desconocer lo que en verdad nosotros tenemos de parte del Señor, y desconocer pues lo que podemos tener de parte como personas que Dios nos colocó en esta tierra. Y yo quería tocar un tema un texto como para ir sintonizándonos acá un momentico con respecto a lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6, donde dice de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Entonces, la ignorancia como un enemigo no solamente del creyente, no solamente del cristiano, sino la ignorancia prácticamente para el ser humano. Apóstol, coméntanos en este momento, ¿qué problemática podríamos tener cuando una persona pues se pega a la ignorancia y no indaga para profundizar pues temas como Mire, que estamos viendo en la actualidad? Lo primero que quiero es bendecir a los miles que se están conectando. Quiero bendecir a los miles que comparten, porque sé que este tema va a ser de gran bendición. Lo primero que tenemos que entender es que el profeta está hablando a la nación, y el profeta está diciendo que a causa de la ignorancia, y ahí quiero hacer una pausa, porque el detalle es el siguiente: no es que Dios no estaba con Israel. Dios siempre estuvo, está y estará con su pueblo, porque Dios no es para una nación. Dios es para su cuerpo, para todo aquel que cree en su nombre. Por ende, Dios siempre ha estado. El hecho de que hay una pandemia actualmente no determina ausencia de Dios. El pecado no significa ausencia de Dios. La misma Biblia dice que todo es creado en Él, para Él y de acuerdo a sus propósitos. Todo habita en Él. Por ende, Él nunca puede deshabitar la existencia, porque la existencia es Él misma. Entonces Dios siempre estuvo. ¿Cuál fue el problema de la nación? No era ausencia de Dios. Lamentablemente era causa de ignorancia. Y si ves bien el texto, que me gustaría que lo vuelvas a repetir para irnos estrofa por estrofa, por favor. Sí, señor. Te lo voy a agradecer. Oseas capítulo 4. Ahí está 4, mi gran amigo Rafael Díaz, pastor, lo bendigo con el alma. Un amigo de Acción de Fe allá en Pensilvania, en Hanover. Mi gran amigo está conectado. Gracias, pastor, por estar ahí. No te desconectes, que esto va a estar poderoso. Ahorita a las 8 pues estamos con la profeta y pastora Evelyn. Sí, hijo, sigue el texto. Dice de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Exacto, ahí está. Ahora, tienes que ver que la palabra conocimiento, ahí en ese texto, viene del hebreo o del original revelación o Torah. Cuando hablamos de visión, cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de palabra, estamos hablando de un mismo sentido, un mismo fundamento, la palabra. Entonces, el pueblo fue destruido por falta de palabra. Por eso es que Salomón, entendiendo este principio, en uno de sus proverbios, Salomón establece y dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y la gente ha malinterpretado mucho ese texto porque no conoce realmente qué es el espíritu de la profecía. La profecía, según Apocalipsis 19, es Cristo mismo. ¿Y quién es Cristo?
es el ruá, es el espíritu, la revelación, es el verbo. Según Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Por ende, es Cristo mismo manifestado. Se hizo carne, pero era palabra. Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo. Por ende, él está diciendo, donde no hay profecía, lo que acontece es que por ignorancia, la gente cree que la profecía solamente tiene que ver con hechos futuros, con acontecimientos futuros, o que con alguien te vaya a decir cuál es tu futuro. No, eso es una rama, es un don, se llama ciencia. ¿Ves? Pero la profecía es la Torá. La profecía es la palabra. Por eso es que Pedro hace énfasis, dice que no hay mejor palabra profética que la que está escrita. Cuando los profetas profetizaban en Nayot, profetizaban la Torá. Entonces, cuando Salomón está diciendo que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena, lo que está diciendo es que no hay palabra. ¿Acaso el apóstol Pablo no hace énfasis en esto cuando dijo, y lo voy a decir a la versión Carlos Flores, más allá de las lenguas, más allá de los dones, más allá de los milagros, profeticen? Porque la profecía exhorta, corrige. Lo que está diciendo es prediquen. Porque cuando tú estás predicando, aunque tú no llames a alguien por nombre y apellido, aunque Dios a lo mejor no te revele una ciudad o una nación, tú estás profetizando, Dios mío, porque cuando tú estableces la palabra, tú estableciendo orden. Entonces, si tú vas a la historia de Israel, cada vez que Israel se salía de la palabra y cada vez que Israel desobedecía sus estatutos, se establecía que el desorden en la ciudad. Lo podemos ver en el libro de Jueces, cada cierto tiempo, cada 40 años, Dios levantaba un juez, yo le llamo un padre, para establecer orden. ¿Por qué? Porque en donde no había un padre, no había palabra, no había revelación y el pueblo se desenfrenaba. Así lo vemos en el libro de Reyes una y otra vez, y dice bien claro algunos textos que cuando los reyes abrían los pergaminos, abrían los libros y establecían la ley, establecían la Torá, dice la Biblia que venía la bendición de Dios. Entonces, el problema de Israel no era que Dios le abandonaba. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. El problema de Israel era que no quería caminar de acuerdo a una verdad, y la verdad es su palabra. Tremendo. Entonces, ahí está diciendo que por causa de que no había palabra, no había conocimiento, el pueblo era destruido. Continúa el texto, por favor. Continúa el texto. Dice de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Ves ahora? Por cuanto desechaste el conocimiento. Mira cuál es el problema, hijo. Mira cuál es el problema. Y gracias a los que están compartiendo, los bendigo, porque yo sé que esta hora va a ser de gran edificación, de gran edificación. Así que solicitamos que tengas papel y lápiz, por favor, y que anotes. Y si tienes alguna pregunta, yo estoy viendo también el Facebook. Me puedes hacer las preguntas aquí en el canal de nuestro hijo. Aquí yo estoy viendo el Facebook y yo puedo pues responder a todos los que están entrando. Pero miren lo que está diciendo: por causa de que desechaste el conocimiento. Entonces, lo que está diciendo es por causa de que desechaste mi verdad, mi palabra. ¿Cuál es el problema de esta generación? ¿O cuál es el problema que muchos han tenido por mucho tiempo? Que no hemos querido enfatizar más en los dones, en que Dios nos use, en que Dios haga cosas a través de vosotros y ver las cosas sobrenaturales de Dios, que caminar en su palabra. Y a Dios no lo mueven nuestros dones. A Dios lo mueve nuestra obediencia. Dios mío, ayúdame. A Dios no lo mueve el fuego que podamos sentir. A Dios no lo mueve los paralíticos que podamos levantar. Gloria a Dios por eso. Son señales que Dios dio por gracia para los que no creen puedan creer. Pero a lo que Dios lo satisface, lo hace sentir bien como padre y ver hijos que le aman, es que somos obedientes a su palabra, porque recibimos su palabra. No la rechazamos, la recibimos. Así es, mi apóstol. O sea que es un gran peligro, el saber que puedes tomar la palabra, pero el rechazarla causa que la gente pues pierda todas las bendiciones que Dios ha prometido en ese libro. En este caso, la escritura. Entonces, muchas personas... Búscate para que la gente, porque me gusta dar fundamentos a través de la palabra.
Búscate el libro de Números capítulo 14, versículo 22. Libro de Números capítulo 14, versículo 22. Y una vez lo tenga, gracias Alessandra, hija, te conectaste aquí. Alessandra nos está viendo desde Puerto Rico. Bendecimos la iglesia Fruto de la Vida. A Francis, mi hijo Francis, que está conectado desde Nueva York, lo amo. Estamos orando por ti, papito, te amamos con el corazón de manera muy especial. Y a las miles de personas que se están enlazando y nos ayudan a compartir esto, muchas gracias, se lo agradezco de manera muy especial. Si me ven que miro de vez en cuando para el lado, es para poder ver pues los que se están conectando y así poder compartir compartir la transmisión. ¿Lo tienen? Número 1422, ¿lo tienen? Sí, señor. Dice, léelo, todos los que vieron mi gloria, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto. Aguántate un momento, aguántate. Aquí está Dios. Aquí está Hashem. Hablando con Moisés, con su profeta, su escogido, a quien le reveló su gloria. Porque Dios sí comparte su gloria. Y eso lo podemos hablar en otra transmisión. Es un error decir que Dios no comparte su gloria. Sí, Dios la compartió. Se la dio a Moisés en el Sinaí. Porque su gloria es la revelación, es el Ruá, es Cristo mismo. Entonces en el Sinaí dice que la gloria de Jehová descendió. Un día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y 50 días después de la Pascua en el Sinaí desciende su gloria. Y Moisés recibe su gloria, la revelación, porque Dios siempre ha querido dirigir a su pueblo a través de la revelación. Ese ha sido el problema de la iglesia. Nosotros hemos querido dirigir la iglesia de acuerdo a nuestra visión, pero no de acuerdo a la visión del Padre. Dios mío, vamos a darle para atrás. Hemos querido dirigir al pueblo de acuerdo a lo que nosotros creemos, cuando lo único que el Padre quiere es que dirijamos la iglesia es no de acuerdo a nuestro conocimiento, sino de acuerdo a su revelación, a su palabra. Porque por eso fue lo que hizo Dios con Moisés en el Sinaí. Le dio el Ruá, Fru, y Moisés se llenó de revelación, de conocimiento. ¿Para qué? Para juzgar a Israel. Anoten que no voy a durar toda la vida, por favor. Por eso es que tú ves luego que lamentablemente Israel no quiso recibir el Ruá, no quiso obedecer. Dice un rachí, esto es un decir, no lo ponga por fundamento, pero lo quiero compartir, que sí. Como Israel no quiso recibir el Ruá, ¿por qué? Porque hizo fiesta, idolatró un becerro. Entonces Moisés escribe la ley. Porque cuando Dios manifestó su gloria no era para estar escrita en tabla, era para estar escrita en el corazón de todo el que la recibiera. ¿No fue acaso lo que sucedió en Pentecostés, en el aposento alto? Así es, así es. Pero ese otro rollo, déjame decolzarlo. Gracias a los que comparten esta transmisión, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, aquí está Moisés y tiene que establecer la ley en tablas para juzgar a Israel. Esa es la profecía. Esa es la que dice Pedro. Esa es la que dice Pedro, que toda palabra es inspirada en el Espíritu. No tiene que ver con ese libro que tú tienes en la mano que llamamos Biblia. Porque cuando Pedro escribió esto, la Biblia no existía. Existían los pergaminos y los escritos de la Torá. Por eso es que le está hablando es de la Torá. Todo mandamiento que fue dado en el Sinaí es inspirado en el Espíritu. Pero de ahí en adelante, la mayoría de las cosas que nosotros tenemos en nuestra Biblia, que le hacemos hacer pasar por inspiración, muchas de ellas simplemente son opiniones de hombres o lo que hombres escribieron de acuerdo a lo que escucharon, o historias o narraciones. Ay, Dios mío, por eso yo no puedo hacer una doctrina de un pensamiento humano, pero eso es otro rollo, es otro rollo. Entonces aquí vemos que a Moisés se le está haciendo difícil y aparece esta famosa historia del número de número. Por eso estoy contando todo esto para que entiendan lo que sucedió ahí. Aparece esta famosa historia que los extranjeros contaminan el corazón de los israelitas y los extranjeros se rebelan contra Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, tienes que buscarte a 70 ancianos. Cuando hablamos de ancianos,
Hablamos de hombres maduros, de carácter, sabiduría, deporte, testimonio. Y los vas a traer al tabernáculo. Y dice, escúcheme bien, prácticamente lo mismo que sucedió en el Sinaí. De acuerdo a cómo sucedió en el Sinaí y exactamente en una fecha de Pentecostés, porque las mayores manifestaciones de Dios han sido en tiempo de fiesta, eso lo podemos hablar en otra clase. Ahí dice la Biblia claramente que la gloria de Jehová desciende y que los 70 que estaban ahí comenzaron a profetizar. ¿Cuál es el problema? Que nuestras Biblias dicen que el espíritu que tenía Moisés se impartió sobre los 70. Nosotros no somos espiritistas. Nosotros no impartimos espíritu. El original establece que lo que se le fue revelado a Moisés se le reveló a los 70. Y por eso los 70 comenzaron a profetizar. Ahora voy a hacer una pausa, anote. No fue que comenzaron a decir, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una esposa, vas a ser millonario. No, eso no es profecía, amado. Por favor, anote. Eso no es profecía. El carro, la casa, un buen matrimonio, la empresa, es la recompensa del Padre a los hijos que viven de acuerdo a una verdad. A los que tienen conocimiento les irá bien. Por eso Salmo 112 dice, bienaventurado es el hombre que teme a Jehová, porque bienes y riquezas habrán en su casa. ¿Por qué hay bienes? Porque tiene conocimiento. ¿Por qué hay riqueza? Porque tiene revelación. En otras palabras, porque camina de acuerdo a lo que su palabra establece. Ahora, esta gente, que fue lo que hizo ahí, comenzó a soltar la palabra, a establecer orden, porque Israel estaba desordenado. Ahora, ¿por qué hace Dios esto? Pues ahí está lo que te mandé a leer. Números 14:22. Esta gente vio prodigios y vio señales. En otras palabras, esta gente fue a campañas evangelísticas en donde sacaban los demonios. Esta gente fue a cruzada donde los paralíticos veían, wow, y hablaban lengua, y oh, qué gloria, aleluya, y danzaban y profetizaban, amén. Pero esta gente tuvo un problema, está ahí en el texto, tú lo leíste. ¿Cuál fue el problema? Que aunque sentían la gloria, vieron la gloria porque la vieron en Egipto y la vieron en el desierto, nunca aprendieron a obedecer su voz. En otras palabras, rechazaron el conocimiento, lo que fundamenta a un cristiano. Y ahora sí voy a hablar en el espíritu. Lo que fundamenta a un cristiano no son los dones que pueda mostrar, es el carácter que pueda revelar a través de su estilo de vida. Tiempos como este manifiestan quiénes somos los hijos. Tiempos como este son los que revelan quienes estamos llenos de una verdad, porque por causa de esa verdad no fallecemos por ignorancia del conocimiento. Gracias a los que están compartiendo. Apóstol, y bueno, creemos que aquí estamos saludando en este momento, en este instante también se nos unió también el pastor José Herrera de la iglesia Cruzada Cristiana en Valledupar y el pastor Ale Flores de Cartagena, Colombia. También están sintonizados acá, están compartiendo y están ahí opinando. Entonces queremos extender la invitación que siga republicando. Creemos que hoy salimos de esa ignorancia, apóstol. Salimos de esa ignorancia y que el Padre pues nos da la oportunidad de poder conquistar cada bendición que Él ha depositado para cada uno de nosotros. Entonces, vuelvo y repito, no es que Dios abandonó a su pueblo, Dios siempre estuvo. No es que Dios había abandonado a Israel, no, Dios siempre ha estado con Israel y con todo lo que le ama. Es que Israel fue ignorante, es que se desvió de la verdad. Hoy por hoy esta pandemia no es ausencia de Dios. Esta pandemia es la repercusión de hombres y mujeres que no han querido que nosotros padecemos en medio de ella. Mientras estemos en un mundo natural, el mundo va a traer aflicciones. Pero Cristo dijo, tened paz. Cuando nosotros estamos establecidos en una verdad y sabemos quién es vuestro Dios, perseveramos en medio de sus promesas. Cuando nosotros sabemos quién es el Padre,
y que el Padre lo que anhela es toda buena dádiva para sus hijos, según Santiago 1:17, 1:19. Todo lo que quiere es todo bien y no mal, y en él no hay sombra de variación ni espíritu de mudanza. Yo puedo perseverar aún en medio de las más grandes tormentas. Esto me gusta mucho y bendigo a los pastores que se están conectando, porque vuelvo y hago énfasis. Como profeta manifestamos milagros. He visto a Dios sanar de cáncer. He visto a Dios hacer cosas poderosas en mi familia, en mi vida personal, en nuestro ministerio. Pero nuestro enfoque ministerial como profeta es edificar el cuerpo en una verdad. Porque al fin y al cabo esa es la única que nos va a sostener en medio del día malo. Los hijos no necesitan de milagros. Los hijos necesitan de una verdad. Los milagros son para los que no creen, pero nosotros somos de los que creemos. Por ende, aunque vuestros ojos no vean nada y todo se vea en nuestra contra o no se vea a nuestro favor, por causa de esa revelación y ese conocimiento, perseveramos en medio de todo tiempo. Yo sentía a Dios ahí. Yo sentía a Dios ahí. Yo sentía a Dios ahí. Aleluya. Y ahí podremos decir como dijo David y expresó en uno de sus salmos, aunque por valle de sombra y de muerte esté pasando. Mira cómo él dice, esté pasando. En otras palabras, no ignoro que estoy en medio del valle o que esté pasando por la muerte, pero solo estoy pasando. Yo no pertenezco al valle ni pertenezco a la muerte. Él dice al final del salmo, en la casa de Jehová moraré. Por ende, él estaba establecido en una verdad. Él estaba establecido en un principio en que Dios le había dado una palabra. Y si sus ojos en ese momento estaban viendo todo lo contrario a lo que Dios le había dado, él solo pasaba por ahí, pero no pertenecía ahí. Yo quiero profetizar sobre un ministerio en este momento. Yo quiero impartir esta palabra sobre un matrimonio, sobre alguien que está conectado, enlazado y pueda entender que posiblemente sus ojos estén viendo ahora mismo todo lo contrario a lo que un día Dios habló. Y Dios te dijo que te va a prosperar, que te va a bendecir. Dios te habló que va a hacer grandes cosas contigo, pero hoy tus ojos ven todo lo contrario. Hoy Dios te dice, tranquilo, tenés paz. Porque todo lo que pertenece a lo natural, así como comienza, terminará. Podrás estar pasando, pero no perteneces ahí. Aleluya. Y si te mantienes firme y te estableces en una verdad, tus ojos verán porque verán lo que un día el Padre te entregó. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Otro, aquí el pastor Ale Flores de Cartagena dice lo que tú dijiste, los hijos no necesitan milagros, sino la revelación, la palabra, es decir, Cristo mismo. Y eso es lo que nos permite pues entender que muchas personas van detrás de un milagro, van detrás de lo que puedo coger, de lo que puedo recibir. ¿Qué obtengo yo si busco? ¿Qué obtengo yo si busco? Ahí tocaste un punto, hijo. Mira, ahí tocaste un punto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente llega a la iglesia por necesidad. Porque necesitan que Dios le haga un milagrito, porque necesitan que Dios le restablezca su empresa, porque necesitan que Dios le restablezca su matrimonio, porque sus hijos están apartados. No está mal, no está mal. Es una acción de fe. Y es imposible agradar al Señor sin fe. Pero, hay un pero, nosotros no llegamos a la casa del Señor por necesidad. Nosotros llegamos a la casa del Señor por propósito, por asignación. ¿Acaso no fue Jesús quien dijo, buscad el reino de Dios y su justicia? El problema de la mayoría de la gente es que va buscando la necesidad, pero no cumplir la asignación. Cuando yo como hijo cumplo con mi asignación, cuando yo como hijo estoy sostenido en el lugar de mi asignación, el lugar donde el Padre me posicionó, aunque nadie me invite a la fiesta, aunque la gente me cierre las puertas, aunque pueda llamar y nadie me responda, nadie se va a sentar en el lugar que me pertenece. Pregúntale al rey David, que aunque no lo invitaron a la fiesta por estar en el lugar de su asignación, aleluya, el aceite no descendió hasta que él llegara a la casa. Porque cuando yo persevero en una casa ministerial, no por necesidad, sino por propósito, aleluya, no porque estoy buscando una participación en el altar, no porque entiendo que tengo un ministerio y el pastor me tiene que respaldar, no porque entiendo que yo soy el hombre de la unción y de la gloria y me tienen que adorar, no, yo estoy ahí porque tengo una asignación y soy firme a la asignación que el Padre me ha entregado, y por causa de mi asignación, alguien tiene que recibir esta palabra sin yo pedir nada
nada, el Padre me va a dar todo lo que yo necesito. Dice la Biblia, buscad el reino de Dios, su justicia y las demás cosas. Por ende, cuando yo trabajo para Dios, Dios va a trabajar para mí. Es una promesa. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que deis fruto. Por ende, más allá de estar enfocado en qué tú necesitas, más allá de estar enfocado en qué tú no tienes, quiénes te buscan en tu agenda, enfócate en la asignación del Padre. Porque si tú te enfocas, eso dice Juan 15:16, y da fruto, y ese fruto es permanente, dice la Biblia, todo lo que tú pidas al Padre, el Padre te lo va a dar. Wow, tremendo, tremendo. O sea que hay personas que lamentablemente oran desde la crisis, oran desde la necesidad y no desde su posición. Entonces, cuando entendemos me gusta el pastor de fruto de la vid. Ese hombre tiene la genética divina, tiene la genética de Dios. Porque así mismo es. La identidad no tiene que ver con una posición, tiene que ver con una asignación. Nosotros enseñamos que el ministerio no es una posición. El ministerio es una asignación. La gente ha malinterpretado. Esta es otra cosa de la ignorancia. ¿Me dejas matar una vaca sagrada? ¿Me dejas? ¿Me dejas matar una vaca sagrada? Mátela, apóstol, mátela. Hijo, a lo mejor no me inviten para Barranquilla después de esto, ¿oíste? Dilo. Creo en los 5 ministerios. Efesios 4:11 los establece, pero solo hay un problema. Pregúntame, ¿cuál es el problema, profeta? ¿Cuál es el problema, apóstol? Que el escriba puso primero apóstol, después profeta, después hasta el evangelista es mayor al pastor. Si nos vamos por Efesios 4:11, después el pastor y después el maestro. Y esto cometió uno de los mayores errores dentro de muchas iglesias, que entienden que el título es una posición. El llamado no es una posición. El llamado es una asignación. Por ende, si nos vamos a una verdad del reino, en el reino no hay posiciones, porque todos estamos llenos de un mismo espíritu. Y si fuese el caso que yo me creo ser mayor a mi hermano, pues entonces en el reino es al revés, que es lo natural. En lo natural los siervos sirven al rey, pero en el reino el rey sirve a los siervos. Porque fuimos llamados a servir y no a ser servido. Y la gente malinterpretó el manto ministerial como una posición. El apóstol no es mayor al profeta o a los otros ministerios. Ningún ministerio es mayor al otro. Todos están llenos de un mismo espíritu. Cada ministerio tiene una asignación distinta, pero un mismo propósito. Y lo dice el mismo Efesios 4:11. ¿Cuál es el propósito? Edificar el cuerpo de Cristo. El apóstol edifica en su asignación. Vosotros los profetas edificamos en nuestra asignación. Los pastores edifican en su asignación. Cada uno tiene un llamado con un manto ministerial para edificación. Por ende, todos con un mismo propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Edificar el cuerpo de Cristo, a fin, lo dice el texto, a fin de ser perfeccionado. Por ende, esto es más profundo todavía, porque no está hablando de los impíos, está hablando del cuerpo. El evangelista fluye en el que no cree para que crea. El maestro los forma y los prepara. El pastor los consuela y los dirige. El profeta le da fundamentos y dirección. Y el apóstol abre las brechas para que la iglesia se siga expandiendo. Pero cuando hablamos de la edificación es dentro del cuerpo y dice a fin de ser perfeccionados. Pues, y esto, agárrate ahí, por favor. Esto te da a entender que nosotros no somos inefables, no estamos excepto a cometer errores, pero sí llamados a ser perfeccionados. Ahora, ¿quién nos perfecciona? El cuerpo de Cristo, los 5 ministerios.
Por ende, los ministerios no son para juzgar, no son para condenar, no son para señalar. El ministerio es para edificar. El ministerio no es para beneficiar. Gracias a los que están compartiendo esta transmisión, los bendigo, porque yo sé que gente necesita ser edificada. Gracias a los que lo comparten. El ministerio es para edificación. El problema de muchos es que como nunca han sido formados en el ministerio, porque no han tenido un padre espiritual que los forme, porque han tenido ignorancia ministerial, otros tienen caprichos ministeriales, se lanzan al ministerio porque entienden que Dios los usa, que Dios les habló, que Dios les dijo, pero por causa de su ignorancia, más allá de edificar el cuerpo, lo están destruyendo. ¿Tú quieres saber algo? Yo no invito a nadie a mi casa que no tenga legalidad paternal, porque el que no tiene legalidad paternal es rebelde y lo que va a impartir es rebeldía. Pero hoy invitan a la gente por los likes que tienen, por los seguidores que tienen, sin saber quién es su papá o quién lo formó, de dónde vienen. Un ejemplo de esto, de cuán importante es esto. Primero, Samuel no ungió a David sin primero ver a Isaí. Porque Dios nunca va a poner un ministerio en tu vida sin que no haya un padre que te represente. Aleluya. Y cuando David le cortó la cabeza a Goliat y viene con la cabeza de Goliat orgulloso, contento, porque hizo lo que otros no habían hecho, y me lo imagino a él, yo fui quien le quité la cabeza al gigante, voy a buscar mi recompensa. Cuando llega se encontró una sorpresa. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? Que cuando Saúl lo recibe no le dijo, wow, ¿quién tú eres? Wow, ¿de dónde viene? No, David dijo, ¿quién es tu papá? Dijo Samuel, dijo Saúl. Porque a él lo que lo sorprendió es, si este muchacho le arrancó la cabeza a un gigante, yo quiero saber quién es el papá que lo formó. Por ende, la palabra de Saúl es, ¿quién es tu papá? Pastor que me está viendo, en medio de esta pandemia, aprende este principio. No invites a nadie a tu casa a ministrar a tus hijos si no tiene legalidad paternal. Es más, en mi casa la gloria es mayor cuando predican los hijos de mi casa que cuando vienen los de afuera, porque a mis hijos yo los conozco. Posiblemente no tendrán la misma elocuencia de alguien de afuera, a lo mejor no tendrán la gran revelación o el código revelado que otros tienen, pero esos son mis hijos, esos tienen mi genética, tienen mi lenguaje, mi ADN, aleluya, y van a hablar del mismo proceder en que yo les enseñé. Pero hay gente que dice ser hijo y no lo son, porque honran más al predicador de YouTube que al padre que tienen en su casa. Aprenden más del predicador de afuera que el padre que le está impartiendo. Y por eso Pablo se sintió orgulloso de Timoteo como hijo, porque dijo, este es mi mismo proceder. Y de la manera que yo he enseñado en las iglesias, así también él enseñará. Porque un verdadero hijo habla la genética, el lenguaje que tiene su padre espiritual. Se fue esto abajo, aleluya. Aquí continuamos, apóstol, aquí continuamos, lo seguimos viendo acá. Apóstol, una pregunta por acá, apóstol. Vamos a abrir el espacio. Hay alguien que quiera hacernos preguntas, de pronto tú me dices hasta cuándo tienes ahí el tiempo disponible, porque sé que hay personas que nos van a hacer preguntas. ¿Y qué decirle a aquellas personas que de pronto ahí le estamos llegando a personas que no se están congregando? Hay parte también de nuestra familia y gente de afuera que quizás desean. Hay gente que dice, desde que no estoy yendo allá al local o al templo, me estoy enfriando, siento que estoy desmayando, siento que voy hacia atrás, siento que no es lo mismo, porque yo estaba bien era cuando estaban con ustedes ahí, pero ahora que estoy por acá, siento que estoy frío y entonces me estoy desmotivando, porque hay gente que lamentablemente se está expresando de esa manera y que hoy están conectados en esta transmisión y que le podamos decir a ellos que no los llamó fue un pastor, no los llamó fue una Grey. Al contrario, el que los llamó todavía está con ellos ahí, apóstol. Primero quiero hablar, Emily, que estás ahí conectada. Emily, quiero que entiendas que Cristo son principios, fundamentos, y que puedas entender que aunque a veces nos sentimos abatidos, asolados, falta de presencia, de unción, de gloria, Dios siempre está presente. Pablo dijo que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Yo creo que este es el mejor tiempo de la iglesia porque este es el año donde se manifiestan los hijos, aquellos que sabemos quiénes somos en Cristo. Y por causa de nuestra identidad en Cristo, no nos desenfocaremos en medio de esta tormenta.
Por ende, la familia Jiménez, yo declaro que se fortalece hoy más que nunca. A Luis Alex, que está en sintonía, que ahora es que va a comenzar a dar sus mejores frutos. Y a cada persona, Juan Carlos Soriano, que está ahí conmigo, que el Espíritu de Dios le da evidencia, que es quien lo fortalece, lo sostiene. Porque aunque no podremos llegar a un lugar físico, tenemos a Cristo por dentro. La gente espera un Cristo que viene del cielo por segunda vez, y así es, la Biblia lo establece. Pero ¿por qué no manifestamos el Cristo que se nos fue revelado? Que la gente pueda ver a Cristo a través de nuestra manifestación, nuestros frutos, nuestro carácter, y que en el nombre que es sobre todo nombre, yo siento la unción del Espíritu de Dios. Hoy más que nunca alguien va a tener la identidad de quién es en el Señor y va a poder manifestar lo que dice Mateo 28, que la gente va a poder ver a Cristo en la tierra por causa de nuestro modelaje, por causa de lo que enseñamos. Jesús, hablando de los tiempos del fin y hablando de las señales que han de venir, les dijo: ustedes no se preocupen por los tiempos del fin, no se preocupen por lo que va a acontecer, ustedes preocúpense, está ahí en Mateo 28, preocúpense por enseñar lo que yo les enseñé, para que yo siempre esté en la tierra hasta el día final. Por ende, este es el tiempo de la iglesia de dar buenas noticias, no de hablar de los videos que atemorizan, no de hablar de los audios de la gente que sin escrúpulo, en ignorancia, atormentan un pueblo. No, este es el tiempo. Tú sabías que Jesús nunca habló de los tiempos del fin. Jesús nunca habló de tribulación. No, él no habló de eso. Ese no era su enfoque. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús vino a traer la oveja perdida de Israel. Jesús vino a consolidar, y esa es la función de la iglesia. Los apóstoles nunca hablaron de los días finales. El mismo apóstol Pablo en Tesalonicenses dice: no nos corresponde a vosotros que yo escriba acerca de los fines de los tiempos, porque bien sabéis que viene como ladrón en la noche. Pero más abajo dice el texto: pero vosotros no pertenecéis a la noche. Por ende, a nosotros no nos preocupa eso. A nosotros lo que nos tiene que preocupar es dónde está mi caminar en Cristo, quién yo soy en el lugar donde nadie me está viendo. Este es el mejor momento para tú demostrar y revelar lo que un día creíste, perseverando en la fe. Cristo dijo claramente: esto es para el que persevera y persevera hasta el final. Aleluya. Alguien tiene que entender que más allá de lo que puedas sentir, experimentar, y gloria a Dios por ese fuego que te quema, gloria a Dios por esa presencia que se deja sentir, porque es bueno que Dios se deje sentir, gloria a Dios por las lenguas que hable, es un don, Dios lo dio, pero eso no me lleva al cielo. Lo que me va a llevar a ver la recompensa de lo que el Padre un día me habló es mi perseverancia en lo que un día creí. Así que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, alguien ahora me tiene que ayudar a compartir estos 20 minutos que vamos a tener. Yo siento un mover del Espíritu de Dios que va a comenzar a fortalecer y va a comenzar a dar revelación y conocimiento para que puedas perseverar y ser fundamento de vida a los que estén a tu alrededor. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, yo profetizo que la unción del Espíritu de Dios te abre el entendimiento y te da la sabiduría para manejarte correctamente, que el Espíritu de Dios te va a dar el dominio para dominar lo que antes te dominaba y poder mantenerte en tu casa a lo que esta pandemia desaparece, que tú vas a ser de los que colaboran y no de los que perjudican, que vas a tener la ciencia, la sabiduría y la madurez para moverte prudentemente en el Señor. Aleluya. Pastor, tú dices una palabra y es prudencia. Fíjese que tocando el tema del conocimiento y tocando el tema de la ignorancia, si se da cuenta la forma en la cual se pudo trabajar este tema de la pandemia, hay países que lamentablemente la gente quiso estar en su ignorancia, y la ignorancia no es que no exista la corrección o no exista la ley está colocada, el que no la quiera ver es otra cosa. Entonces hay países que trabajaron a tiempo para que pudieran manejar este tema de la pandemia y pudieron hacer que la curva se aplanara y pues no se desbordaran tanto los casos en los hospitales. Cuando hay otros países que no, lamentablemente las personas lo cogieron
suave, a lo bien, no pudieron pues decir no pasa nada, esa es una gripita sencilla, eso es pura mentira del gobierno, y lamentablemente subió los índices y los picos de las personas muertas. ¿Por qué? Porque fueron ignorantes frente a la crisis, fueron ignorantes frente a la situación. Así espiritualmente hay personas que en este tiempo también están siendo ignorantes a todo lo que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros, y lamentablemente, espiritualmente hay mucha gente que se está muriendo. Hay mucha gente que tiene dones, que tiene señales, que le siguen la mayoría de las personas a nivel de Facebook, a nivel de las redes, pero espiritualmente están muertos, mi amor. Bueno, yo enseño que yo no sigo un profeta por lo que profetiza. Wow. Yo sigo un profeta por cómo vive. Dios mío. A ver. Porque el hecho de que una persona profetice correctamente no determina que está fluyendo de la fuente correcta. Los brujos profetizan. Uy. Los espiritistas adivinan. Por ende, nosotros no seguimos a los profetas por lo que profetizan, sino por cómo viven, su testimonio, su estilo de vida, su ejemplo sacerdotal. Lo que pasa es que la gente en ignorancia, porque es que estamos tan llenos de ignorancia, creemos que entre más dones tú tengas, más pegado a Dios tú estás. Y yo conozco gente que me ha enamorado en el altar con su unción, pero me han desencantado en su caminar. Dios mío. Entonces, más allá de preocuparme de cómo Dios me va a usar, yo necesito preocuparme de dónde está mi corazón, cómo yo estoy en la presencia del Padre. Ponte, ¿de qué me vale que me llamen profeta en la tierra y el Padre no me reconozca como hijo en el cielo? Apóstol, ahí hay algo con ese punto. Nosotros el domingo pasado o el antepasado estuvimos hablando de un tema de cómo ser buenos administradores de la familia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que solamente ve lo externo, pero no evalúan lo interno, lo que en verdad somos. Aquí a la izquierda mía está, de pronto no le enfocan, está también mi papá. Mi esposa pues viene bajando apenas con los niños porque estaba todavía dando las clases a nivel de las redes virtuales. Pero lo esencial aquí es de qué manera nosotros estamos administrando lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces yo miraba que nosotros necesitamos ser buenos administradores del tiempo, de la familia, del alma, todo lo que Dios nos ha dado. Pastor, te escucho. Con mucho respeto. Yo le enseño a mis hijos espirituales. Primero, yo tengo una serie que la impartimos en muchos ministerios donde Dios nos permite pues colaborar como profeta y ser edificador. Y entre tantas series que tengo dentro del ministerio profético, cómo conocer la unción profética, cómo edificar el presbiterio profético, qué es la unción profética, tengo una serie de presentación que dura un mes, quebrantando el misticismo dentro de la iglesia. Porque una de las mayores herramientas uno de los mayores problemas de ignorancia dentro de la iglesia se llama misticismo. No es que limito la fe, pero no puedo ser tan místico. Pablo dijo primero lo natural y después lo espiritual. Por ende, ¿cómo yo peso la vida espiritual de una persona? No es por sus dones, es por su estilo de vida. Y una de las mejores herramientas que tú puedes ver que una persona, esto se va a escuchar un poco fuerte, yo sé que a muchos no le agrada, porque la verdad quebranta y la verdad rompe. Amén. Pero una de las maneras que yo sé que mis hijos están caminando en legalidad es por cómo administran sus finanzas. Tremendo. Cómo administran su hogar. Yes. Cómo está su casa. A mí no me sorprenden los hombres por las lenguas que hablan y la revelación que tienen. No, yo voy a estudiar cómo es como esposo, cómo está su familia,
y cómo administra sus finanzas. Porque una de las cosas que da evidencia de que el Espíritu de Dios está en mi vida es que sé administrar lo que Dios me dio. Si hoy yo tengo crisis financiera, no es que Satanás se levantó en contra de mi finanza, ni que el Padre me está probando. Es que simplemente no he sabido administrar la semilla que Él ha puesto en mi mano. Wow. Porque por aquí hay una pregunta que nos hace Emily Sarabia y ella dice, ¿qué es misticismo? Misticismo es todo aquello que no es una realidad, una verdad natural. Como ahora mismo, no sé si llegó a Colombia, pero aquí en República Dominicana, una niña soñó que todo el que encontrara una hebra de cabello en su Biblia, eso es misticismo. Eso es misticismo. Y la gente en su ignorancia, porque es mística, estaban corriendo, lógicamente, amado, no vas a encontrar una hebra, vas a encontrar 10 hebras de cabello en cualquier libro, porque cada vez que tú lees se va a caer un cabello, pero la ignorancia. ¿Qué es el misticismo? No sé si sonó en Bogotá, Colombia, allá en Colombia, pero ahora decían que el martes, porque era 21, que venía una nube, que traía muerte. Eso es misticismo. El misticismo ha matado la iglesia por causa de la ignorancia. No es que vamos a limitar lo sobrenatural de Dios, porque Dios es soberano. Él hace como él. Es más, si a Dios le da la regalada gana de que llueva ahora mismo, no lo haga Dios, no lo haga. Que llueva ahora mismo dentro de la casa, Dios lo hace porque Dios es Dios. Él es soberano y Él hace como Él quiere hacer, pero nosotros nos movemos en fundamentos y principios, no en misticismo. Por eso yo enseño a mis hijos que no se emocionen con las profecías. Es que la gente se emociona y oyen al profeta y solo porque dijo, así dice el Señor, tú ves los hermanos, oh, no, amado. Pablo dijo, seamos como los bereanos, que recibieron a Pablo y a Silas con alegría, pero escudriñaban. Entonces, una de las maneras que tú muestras que no eres ignorante es que tú escuchas al profeta. Tú no juzgas al profeta, pero juzga la profecía. Okay. ¿Cómo juzgo la profecía? A través de la escritura. ¿Por qué no juzgo al profeta? Porque ningún hombre, por más espiritual que sea, está excepto a fallar. Pregúntale a Samuel. Samuel llegó a la casa de Isaí, no sabía cuál era el rey. Así es. Él se fue por la apariencia. Él sabía que era hijo de Isaí, pero él no sabía cuál de los hijos era. Por eso quiso ungir a todos los que estaban en la casa. Y cuando vio que el aceite no descendió sobre la cabeza de ninguno, fue que le tuvo que decir a Isaí, bueno, yo escucho la voz de Dios y yo sé cuando Dios me habla. Aquí falta uno de tus hijos, porque él me dijo que era hijo tuyo. Alaba. Entonces los profetas no estamos exceptos a equivocarnos. Por eso una de las cosas en donde tú quebrantas la ignorancia es siendo maduro. ¿Por qué? Es más, deberíamos hacer otra transmisión para hablar de esto. Porque la profecía se acondiciona. La profecía se acondiciona. Es más, la profecía nos revela tiempos. Revela señales. Por eso hay profecías que pueden durar 100 años. 1000 años, y no es que el profeta se equivocó, la profecía ya tiene su cumplimiento. Lo que pasa es que no hemos sabido discernir las señales. Entonces, por causa del misticismo, hemos vivido en ignorancia toda nuestra vida espiritualmente. Allá se apareció un loco y te dijo, así dice el Señor, cásate con fulana. Lo dañé. Vamos a salir, que no quiero dañar esta transmisión. Me quedan 5 minutos, hijo, me quedan 5 minutos. Gracias a todos los que están compartiendo esta transmisión. 5 minutos, en los 5 minutos pues queremos aprovechar rápidamente también para saludar a todos los que están conectados ahí. Mi hermana María Pertúa, Emily Sarabia, preguntando, Marcela Martínez, Lisset Barrio, bueno, Virgelina Cabarcas, los que están ahí conectados, todos estamos pues aprovechando el espacio con el profeta Carlos Flores, hoy de la calle de Barranquilla, sintonizado con la Iglesia Impacto de las Naciones, y él está ahora mismo en República Dominicana. Apóstol, que queríamos decirle a las personas que pronto dirán, ¿y por qué esta hora? Pues porque tenemos una diferencia de hora y eso
en el momento de programarnos nos desfasamos de una manera impresionante y ya el profeta tiene también varias actividades programadas, pero gracias a Dios apartó el tiempo para estar con nosotros, para enseñarnos este principio de la ignorancia, el peor enemigo que puede existir para el creyente y para el no creyente, ignorar lo que Dios ha dicho. Es más, el que ignora una regla, si yo no conozco que la luz verde o la luz roja es frenar, pero yo paso, el policía no va a decir, Pastor, yo sabía que te lo voy a exponer de esta manera. Los judíos, una gran mayoría, porque ahora hay judíos mesiánicos que creen en Cristo, en Mesías y en el que ha de venir, pero los judíos que no creen en el Cristo revelado, sino que todavía lo están esperando, son prósperos. Es más, el pueblo judío es la segunda etnia más pequeña del mundo. Pero agárrate, tienen 3/4 partes de la riqueza de él. No tienen a Cristo, pero tienen la riqueza. Mientras tanto nosotros, los cristianos, los que decimos tener una verdad, que decimos tener a Cristo, estamos endeudados, afligidos y quebrantados. Pregúntame por qué. ¿Por qué, profeta? Porque tenemos a un Cristo emocional y no un Cristo de principios. Uf, Dios mío. Los judíos aparentemente no tienen a Cristo, pero viven sus principios porque viven su ley. Por eso son prósperos. Pero nosotros tenemos un Cristo de emociones y estamos quebrados porque Dios me dijo, así me dijo el Espíritu, y yo hago lo que el Espíritu me dice que haga. Brincando. Ese es otro tema. Bueno, hijo, estamos más que bendecidos. Quiero agradecer a todos que nos ayuden en este momento antes de cerrar. Nos ayuden. Manera de honrar este ministerio es una manera, ya me están llamando de la otra iglesia, es una manera de honrar este ministerio, es una manera de honrar al pastor que gracias a Dios pues nos da esta invitación y esperando en el Señor, que por favor ahora antes de cerrar tú puedas compartir esta transmisión si entiendes que fue de edificación a tu vida y puede edificar a otros, lo puedas compartir en tus redes sociales, por Messenger, en el muro, en grupos, lo puedes hacer en grupos para que otros grupos puedan verlo y ser edificados. Si entendiste que esta transmisión fue de gran bendición. Desde acá, desde República Dominicana, su amigo, su hermano, profeta Carlos Flores. Pastor, quiero anunciar, tenemos una escuela profética virtual 2020. Ya se está acabando el primer módulo, pero ahora en mayo comenzamos el segundo nivel y estamos dentro de lo que son las ciencias hebraicas, cómo estudiar el texto desde una cultura hebrea. Esta escuela es de mucha edificación, de gran bendición y está abierta la matrícula. Así que todos los que estén interesados a conocer un poco más acerca de la cultura hebraica, lo que es el texto a través del original, les invito a que se puedan conectar con nosotros en nuestra página, Profeta Carlos Flores, a través de Instagram, Pastor Carlos Flores Oficial, o nuestra página de YouTube, Profeta Carlos Flores. Gracias, Pastor, por este gran privilegio. Gracias a todos los que comparten esta transmisión, esperando podernos ver en Barranquilla, Colombia. Ya esto va a pasar, ya esto se va. Esta pandemia es natural y todo lo natural, así como comienza un día, también termina. Estamos creyendo que ese día ya es pronto, pero ese día está calculado de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos. Dios puede tener el deseo de que se vaya hoy mismo, Dios puede tener el anhelo de que se desaparezca ahora mismo, pero todo está como tú y yo reaccionemos en medio de esta pandemia. Podemos orar, podemos ayudar, podemos vigilar, además podemos tirar sal desde un helicóptero, pero si seguimos en la calle, si no nos quedamos en nuestra casa, somos portadores del mal y no del bien. Así que no dejes de orar, no dejes de tirar tu sal, de hacer tus actos proféticos, pero manéjate bajo los estatutos de la orden que ha estado el Estado. Quédate en tu casa, lávate tus manos, cumple con la ley y de esa manera nosotros limitamos esta pandemia que se desaparezca en el nombre poderoso de Jesús.